Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. En los tiempos cambiantes que estamos viviendo, donde los discursos se hacen a la carta, donde los principios son siempre a gusto del oyente, donde, como decía Groucho Marx, mis principios son estos y si no le gustan tengo estos otros. Conseguir una persona que nazca, viva, luche y muera manteniendo su firme creencia en lo que pregona es difícil. Testimonio de esto es el don Antonio García Trevijano, que desgraciadamente falleció el 28 de febrero, días pasados, ¿no? Un eminente jurista, un eminente politólogo, un eminente escritor y un eminente ciudadano. Su obra es hartamente conocida por todos. Creo que dejó un legado de reflexiones muy interesante. Pero también es de justicia, de alguna manera, hacer honor a su nombre, y para ello contamos esta tarde con nuestros invitados, que es Vicente Carreño. Vicente, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, encantado. Aitor Céspedes, buenas tardes, bienvenido, Aitor. Buenas tardes, encantado de estar aquí. José Munuera, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme. Vamos a hablar un poquito de lo que comentábamos de don Antonio García Trevijano, pero me gustaría mirar de él hacia adelante, no hacia atrás. Pero antes me gustaría, así de ustedes, una breve semblanza de lo que para ustedes fue don Antonio García Trevijano. Por ejemplo, tú, Vicente. Pues don Antonio para mí fue un libro, un camino, un amigo y un camino. Un libro, un amigo y un camino. Él me ha dado mucho, muchísimo. Me dio su amistad, era un gran amigo. Yo sé que él me quería y él sabía que yo le quería. Contacté con él por primera vez en persona hace 20 años en Lorca, en un ciclo de conferencias que organizaron allá sobre la transición española, y yo ya fui a su conferencia llevándome 3 libros para que me los firmara, 3 de los libros que él había editado hasta ese momento. Y bueno, para mí aquella tarde fue una luminaria de esperanza y de verdad y de belleza. Luego ya, de esto hace 20 años, luego estuve manteniendo una discreta relación epistolar con él, y hasta que ya decidí tomar contacto para traerle a Totana. Y fue de la mano habíamos fundado ya el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, y de la mano de la Asociación Filosofía y Humanidades, que lideraba Antonio Muñoz Ballesta y César Cobos, nuestro paisano. Ellos dos son abogados y Antonio además es filósofo. Pues logramos traer a Totana a don Antonio a la cárcel, del Centro Sociocultural. Al centro sociocultural. Al centro sociocultural. No a la cárcel. Y se comprometió a venir. Estaba recién operado de una cadera que se había fracturado en su casa, y vino y además pronunció el célebre discurso de Totana, que aquello fue una verdadera joya de contenido sobre la representación política, etcétera, etcétera, ¿no? Aquello fue un acontecimiento. Y bueno, pues reuní en el salón de la cárcel a unas casi 300 personas. Aquello fue verdaderamente apoteósico. Y bueno, ya después pues seguimos manteniendo relación, el MCRC fue creciendo. Hablaremos del crecimiento. Y ya vinieron otros momentos que podremos ver ahora. Y más que político también, además de político, como filósofo del arte, para mí don Antonio ha sido inmenso, ha sido un gigante. Hay una frase que escribió Manuel García Viñó, que era el director del Centro Nacional de Documentación de la Novela Española, que decía: lo que significó la rebelión de las masas para la sociología y la filosofía de la historia, esto era de Ortega, puede significar este libro,
el libro Ateísmo estético, que escribió don Antonio, para la filosofía del arte y de la estética. Punto. Adelante, Aitor. Aitor, como historiador tú, como ciudadano y como historiador, ¿cómo ves la figura de don Antonio García Trevijano? Antonio García Trevijano es una de esas personas que si vivieran en otros países, sé que se dice mucho esto, harían películas y series de él porque tiene una vida trepidante que no voy a resumir aquí porque nos tiraríamos el programa entero. Sí. Lo que quiero destacar de él es que él ha sido un gigante intelectual y además en varios campos. Ya es complicado ser un gigante intelectual en un solo campo. Él fue un gigante intelectual en el derecho, lo fue en la filosofía política, en el arte, como bien acaba de decir Vicente, e incluso en algunos periodos de la historia que él conocía muy bien, como por ejemplo la Revolución Francesa, que incluso sabía más, o controlaba más que muchos historiadores que se dedican a ello profesionalmente y él no lo hacía profesionalmente. Entonces solo puedo destacar eso. Pepe. Yo, en primer lugar, quisiera darte las gracias por el programa que estás dedicando a don Antonio García Trevijano. No se merece. Le doy las gracias también a Televisión, a Canal 6 Televisión Totana, porque de alguna forma está manteniendo la dignidad de la profesión periodística en España. El hecho de que hagáis este programa como homenaje a don Antonio es la gota que demuestra que fue una persona que se merecía esto y mucho más. Y posiblemente seáis la única televisión en España, ojalá y me equivoque, que tengáis la dignidad periodística de hacer un programa de esta categoría. Y digo categoría por don Antonio García Trevijano, no por los aquí presentes, que de alguna forma no nos merecemos ni mucho menos esa categoría, pero sí que mantenemos la dignidad de defender una idea de las que estamos convencidos y que don Antonio nos imbuyó hasta la médula. Dicho eso, quisiera decir que conocí personalmente a don Antonio García Trevijano y lo que a mí me transmitió don Antonio García Trevijano es que era una persona libre. Respiraba libertad por todos los poros de su piel. Y una energía y una juventud que ya la quisieran incluso muchos jóvenes que hoy en día tienen edades que llamamos de juventud. Y para mí es sencillamente un ejemplo, digo para mí y para todos los que le conozcan, es simplemente un ejemplo, un hombre sabio y un ejemplo. Y como ha dicho Aitor, si España fuera un país de personas agradecidas, don Antonio García Trevijano hubiese salido más en los medios en vida y por supuesto sus ideas que permanecerán después de que él ya no está, esas ideas deberían de formar parte de la cultura de la nación española y además es un conocimiento digamos importante a nivel mundial. Han citado los tres en la intervención, han citado los tres la palabra libertad en diferentes oportunidades, ¿no? Don Antonio García Trevijano murió creyendo firmemente en eso y luchando por eso, ¿no? La pregunta que les hago es, ¿en qué momento o qué mensaje nos han vendido a la sociedad española para sentir, y esto sentir lo pongo entre comillas, que no somos merecedores de esa libertad que Antonio Trevijano predicaba? Bueno, de alguna manera lo que ha ocurrido desde que muere el general Franco hasta ahora, lo que ha ocurrido ha sido que nos han anegado de libertades otorgadas, pero nos han negado la posibilidad de la libertad conquistada, de la libertad política colectiva, que ya no es un derecho. La libertad no es un derecho. En el momento en que es un derecho, deja de ser libertad política colectiva. La libertad política colectiva es un hecho y por lo tanto no es un derecho. Y eso es lo que ha ocurrido. Es decir, nos han negado lo fundamental, lo que genera todo lo demás. Y al final, ¿qué ha sucedido? Pues que vemos que fruto de aquella transición, pacto, consenso y traición de las oligarquías políticas,
de las cúpulas de los partidos, pues lo que nos ha devenido, lo que nos ha llegado ha sido una cesión de derechos otorgados, de un poder constituido ya. No hemos sido capaces de constituirlo nosotros. Aquello fue pasar de un régimen a otro, de un poder a otro, y por lo tanto de un poder constituido a otro poder constituido. Aitor, ahí ampliando un poco lo que comentaba Vicente, estamos de alguna manera aceptando que somos una sociedad de cómplices por aceptar algo que nos esclavizaba más todavía, tomando la reflexión que hace Vicente. Yo creo que el principal problema y la clave es que la inmensa mayoría de los españoles, y yo hasta hace poco, hasta que conocí a Trevijano, no sabemos que nos habían negado la libertad. Porque hay una presión por parte de todos los partidos políticos, de los medios de comunicación de masas, que nos están hablando de que sí, de que somos libres, en contraste con la oscura dictadura de Franco, y de que vivimos en un sistema político al que llaman democracia. Un sistema político que existe, pero que en España nunca se ha dado, y desde luego no vivimos en él. Entonces, el gran aporte, o uno de los grandes aportes que hace Trevijano, es que se da cuenta de eso. Él hace un análisis científico, riguroso e infranqueable del sistema político en el que vivimos. Y él dice, esto no es una democracia, esto es una oligarquía de partidos, donde todos los partidos políticos concentran todos los poderes. Lo que antes concentraba Franco, ahora lo concentran los partidos políticos. Y no importa el color del partido, si se llama PP, si se llama PSOE, si se llama Podemos, Ciudadanos o cualquier otro partido que se pueda fundar. Porque este sistema político se centra en eso, que los partidos tienen todo el poder. Pero nos están haciendo creer desde el 78 hacia acá que vivimos en libertad. Pero Vicente ha explicado perfectamente que no, que han sido derechos concedidos. Y la libertad no es un derecho ni se concede. La libertad debe ser la fundadora del derecho. Pepe. Pues vivimos instalados en una mentira. Entonces, vivir instalado en una mentira, cuando una sociedad se instala en la mentira, pues eso es muy, muy, muy complicado de desbancar porque hay muchos intereses creados, ¿vale? Entonces, para mí, la grandeza de don Antonio García Trevijano es que se mantuvo siempre en la verdad, se mantuvo en una posición defendiendo la verdad, y eso le hizo libre, porque nunca fue esclavo de nada ni de nadie. La sociedad que se sustenta sobre la mentira, al final acaba fracasando. Y la lucha que hizo don Antonio para intentar sacar a esta sociedad de esa mentira, continúa. En abril del 2017, el año pasado, don Antonio García Trevijano, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, dio una conferencia y hablaba sobre la libertad política colectiva. Así, menos del 50% forma parte de los conquistadores de la libertad política colectiva y sigue siendo igual hoy. Si nosotros queremos, el movimiento que yo presido, conquistar pacíficamente algo que no tenemos, que es libertad política colectiva, ya tengo que decir, ¿por qué no la tenemos? Pues porque lo que tenemos son, en el mejor de los casos, libertades y derechos individuales o personales. Pero el derecho, la libertad colectiva no es eso. La libertad colectiva es el fundamento, el hecho básico, el Grund, como dicen los alemanes, de donde parten el reconocimiento de los derechos y libertades personales. Esa libertad en España no hay. ¿Por qué no la puede haber? Porque los derechos y libertades personales que hoy tenemos provienen del acto de consenso entre no más de 8 personas, después de la muerte de Franco, que se reúnen, se apoderan del poder y, mediante el consenso, conceden los derechos y libertades personales que llegan a figurar en la Constitución. Por tanto, libertad colectiva no ha habido ninguna fundadora. Si la libertad política no ha sido conquistada, ha sido regalada, y como ha sido regalada, no se le va a dar a esa libertad tal potencia que pueda desbancar, retirar a quien la regala. Eso es imposible. El rey, designado por Franco, ¿cómo va a haber un referéndum para elegir monarquía? Pero imposible. Rey no, designado por Franco. La libertad política colectiva
es un concepto quizás difícil de explicar, pero muy fácil de entender. Porque la libertad política colectiva es el hecho del que parten la libertad del individuo. Y de tal manera que los individuos que formamos una sociedad no podemos ser libres si todos y cada uno de nosotros no somos libres. Eso al principio puede chocar, porque aquí estamos muy acostumbrados a que nos digan la libertad de uno acaba donde empieza la del otro, es decir, una serie de mensajes que cuando uno se pone a pensarlo te das cuenta de su anacronismo. La realidad es que la libertad o es de todos o no es de nadie. Cuando he dicho antes que conocía a una persona libre, cuando conocía a don Antonio, él siempre también transmitía una idea, y es que él no podía terminar de ser libre mientras todos sus compatriotas no lo fueran. Y esa fue su lucha en vida y continuará siendo nuestro trabajo en el futuro. Él mantuvo una idea sobre todo la libertad y todo lo que ello conlleva durante prácticamente 40 años. Fue una persona que defendió sin cambios prácticamente esa cuestión. Podemos pensar que más que una visión, era un obsesionado con eso. Yo se lo pregunté a él y él me dio su argumento cuando hice la entrevista que le hice en abril del año pasado. Le hacía esa misma pregunta y se la hago a ustedes. ¿No fue para él más que una visión, una obsesión durante 40 años inamovible? No creo que fuese... No, estoy convencido de que no es que fuese una obsesión irracional, sino que él estaba en la certeza de que tenía razón. Tenía razón en su crítica, como he comentado antes, y por lo tanto, ¿por qué vas a cambiar de opinión cuando sabes que tiene la razón? Y nadie, él decía muchas veces, reto a cualquier jurista, reto a cualquier politólogo, reto a cualquier persona de España y del mundo que me diga que mi teoría está equivocada. Nadie le contestó. Nosotros, como miembros del MCRC, podríamos hacer la misma pregunta y nadie va a venir, bueno, pueden venir gente, pero van a fallar y se van a equivocar. También demuestra la fidelidad y la lealtad que tenía Trevijano consigo mismo. Él nunca se traicionó a sí mismo, igual que no traicionó a los españoles. Sí, en este momento yo completaría lo que acaba de decir muy bien, expresar muy bien Pepe. Don Antonio decía, yo no soy libre si tú no eres libre. Y decía, mi libertad no empieza donde acaba la tuya. No, mi libertad empieza donde empieza la tuya. Por lo tanto, no soy libre si tú no eres libre. Esa le da también un resumen muy fácil de entender de lo que es la libertad política colectiva, que en definitiva es la libertad que instituye, que constituye las demás. ¿Cuál es la diferencia entre eso y lo que tenemos hoy, que pensamos que es libertad? Pues la diferencia está en que lo que tenemos hoy ha sido otorgado por un poder que procede, si no nos engañamos y decimos la verdad, procede de Franco, procede del franquismo. Y el hilo conductor del franquismo es la libertad que hoy tenemos, una libertad otorgada. La libertad política colectiva por la que lucha don Antonio, aunque no esté vivo, pero sus ideas siguen luchando, y el movimiento y todos los ciudadanos que poco a poco vayan viniendo a este movimiento, que ya somos varios miles, cada vez seguiremos luchando por él, es que la libertad no se otorga. La libertad es lo que de alguna forma es el origen del resto, digamos, de libertades. Eso un poco es como yo lo entiendo. Héctor. A mí me gustaría plasmarlo con un ejemplo. No recuerdo si fue el verano de 2010 o el verano de 2011. Angela Merkel llama por la noche a Zapatero y le dice, tienes que cambiar este artículo de la Constitución. La Constitución 135, ¿no? 135, el famoso. Zapatero llama a Rajoy y se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque el poder, el origen del poder de este sistema está en los partidos políticos. Entonces, pueden hacer lo que quieran al margen de la ciudadanía. El concepto de libertad política colectiva se centra en el que el fundamento del poder no está en los partidos políticos, está en toda la nación.
Comentaba ahora Pepe que hacía mención a la etapa, al momento de la transición, que de alguna manera hubo unas fallas en el modelo que Trevijano criticó siempre. En Gijón del 2016, Trevijano dio una conferencia en Gijón donde de alguna manera hablaba de lo que era la reconciliación y la concordia, y hacía sus matices por cuanto entendía que nos habían vendido la moto nuevamente, ¿no? Invito a los televidentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra de reconciliación? Cuando lo oigáis, echaros mano enseguida al reparto, que no os roben, hay reparto de botín. Donde hay reconciliación, hay reparto de botín. Francia, Concordia, Plaza de la Concordia, lo mismo que reconciliación. Hay que conocer la historia, hay que saber lo que son los fenómenos sociales para poder hablar con propiedad y con seguridad. Yo no diría las cosas que digo si no estuviera seguro y pudiera demostrarlas como estoy haciendo ahora a usted. ¿Por qué se llama Plaza de la Concordia? ¿Quién está contra la concordia? Yo estoy contra la concordia porque es mentira. Porque la política no puede tener concordia. En la política tiene una lucha de verdad, civil, cívica, pero concordia del corazón, imposible. Reconciliación, imposible. Eso es una utopía, eso no existe. Existe en la política intereses, ambiciones, materialidad. Y eso no hay que reconciliarlo. Hay que tener unas instituciones sabias que conocen las debilidades humanas y las encaminan hacia la democracia. ¿Mediante cómo? Haciendo que los poderes vigilen a los poderes, que las ambiciones vigilen a las ambiciones y que usted y yo, como ciudadanos, podamos dormir tranquilos. Eso se llama separación de poderes, no reconciliación de poderes. ¿Eso qué es eso? ¿De la derecha y la izquierda reconciliada? Falsa izquierda, falsa derecha. No hay democracia, no porque no haya libertades, hay libertades. La corrupción no es incompatible con la democracia. Eso no es contestar al tema. Tampoco. No hay democracia porque el pueblo no elige al gobierno ni a sus representantes, sino que son elegidos por 5 señores nada más, que se reparten cuotas de poder según el resultado de las elecciones. El pueblo ratifica las decisiones de una pequeña oligarquía política, y no hay democracia porque no hay división de poderes. Hoy hay un único poder y división de funciones, exactamente igual que con Franco. No hay diferencia ninguna funcional. El poder ejecutivo es el primero, el número uno, y el que nombra al legislativo y al judicial. Todo lo demás son formalismos. Si queréis engañaros, si no queréis llamar a las cosas por su nombre, estáis haciendo ideología. Yo no hago ideología porque estoy describiendo la conducta de lo que sucede real. Y no me quiero engañar. Es lo que se llama el consenso, ¿no? Trevijano explicaba muy bien lo que era la política, como nadie lo ha explicado en España. La política es lucha por el poder. Por tanto, cuando hay consenso, él lo decía claramente, que son las palabras clave, por otro lado, por las que se explican la política española en los últimos 40 años. Reparto del botín. Si el PP se alía con el PSOE, o con el Podemos, o con Ciudadanos, con cualquiera, eso es porque han llegado a un acuerdo, pero no a un acuerdo político. Han llegado a un acuerdo para repartirse el botín, y el botín somos todos los españoles. En el programa de La Clave en Antena 3, en el año 90-92, don Antonio Trevijano hablaba de la ruptura de la transición y de alguna manera dábamos considerando sobre eso. Vamos un momentico a dedicarle tiempo a los televidentes y ahora quisiera una reflexión de ustedes sobre eso. Si el Partido Comunista se hubiera limitado a renunciar a asistir a las elecciones, el régimen no hubiera sido legitimado. Es decir, aunque el PSOE y todos los partidos hubieran aceptado el pacto, pero el Partido Comunista hubiera dicho, yo no pido legalización, porque no puedo pedir legalización. La libertad nos pertenece por derecho natural a todos los partidos y no reconocemos a nadie que tenga la autoridad o la potestad de darnos la libertad o la legalización. Si el Partido Comunista no va a las elecciones, no hay legitimación de la reforma y hay ruptura. Pero y el habían pasado por ventanilla todos los demás. Claro, aunque hubieran pasado todos los demás. Claro. Pero eso... Si el Partido Comunista, si se celebran las elecciones y el Partido Comunista no va, no concurre porque es ilegal, no se legitima. No sale la operación. No sale la operación. Bueno, y el ejército no tiene más remedio que aceptar la legalidad del Partido Comunista. Yo estoy de acuerdo. Pues esa es la prueba de que era posible la ruptura. Esa es la prueba.
que no se le pedía ninguna que fuera heroico al Partido Comunista. No se le ponía que luchara en la calle, que hiciera huelga. Se le pedía simplemente que dijera no y que se quedara quieto en su casa. García Trevijano propone, desde el inicio de la caída del régimen de Franco, propone un proceso de ruptura democrático. Y ahí logra aglutinar a las fuerzas de oposición al franquismo, ¿no? Y es cuando funda la Junta Democrática, etcétera, etcétera. Y enfrente de esa postura estaba la postura de lo que del régimen que todavía pervivía, que es partidario, ese régimen, de un pacto para la transición. Bien, entonces hay un momento en el que las fuerzas que le acompañan dejan de ser fuerzas y empiezan a ser flaquezas, y por motivos de traición, etcétera, etcétera, deciden abandonar la Junta Democrática y pasan a elegir el pacto de la transición pactada, no la ruptura democrática. La ruptura democrática tenía unos contenidos, que eran los que defendía la Junta Democrática, y que eran 12 puntos en los que se resumía una serie de propuestas, en la que finalmente había pues una propuesta de referéndum para que la población eligiera si monarquía o república, etcétera, etcétera. En España no hubo ruptura. Lo que hubo fue algo que en aquellos tiempos, los que lo vivimos, lo escuchamos mucho. Cambio de chaqueta. Lo que hubo en España en lo que llamamos transición fue un cambio de chaqueta. Entonces, claro, cuando se cambia la chaqueta, pues las mismas personas que antes eran fieles al franquismo, pues pasan a ser fieles a lo que sea, ¿vale? Y el punto de inflexión de que no hubiese esa ruptura, que era fundamental para que el régimen tomara una legitimidad, fue la legalización del Partido Comunista. El Partido Comunista, que era la única fuerza hegemónica, digamos, reconocida a nivel internacional, que tenía una cierta oposición, a Franco, al régimen de Franco, amagó el lomo y aceptó que la ley que había promulgado Arias Navarro le diera, digamos, la capacidad de constituirse como fuerza política, como partido político, y entrar al sistema. Entonces, doblegarse, o sea, el punto de partida es que ¿quién tiene la potestad de autorizar que alguien se constituya como partido? Volvemos al fundamento de la libertad política colectiva. Nadie tiene esa potestad, nadie, solamente el propio hecho fundacional del conjunto de los ciudadanos la tendría en su momento, pero no una persona, ni un gobierno, ni un Estado tiene esa potestad ni esa capacidad. El Partido Comunista se doblegó a eso. Si el Partido Comunista no hubiera entrado por ahí, no hubiera aceptado, las elecciones que hubo después no hubieran tenido un reconocimiento internacional y la ruptura hubiera sido obligada. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, queridos amigos, y regresamos en unos minutos. Queridos amigos, retomamos con la segunda parte de la tertulia. Hablábamos al principio, o sea, el segmento anterior, de las cosas que sucedieron en España y que los españoles en su mayoría aceptamos. En la entrevista que le hice a don Antonio Trevijano, le comentaba sobre, en una de las partes le preguntaba sobre la apatía de la gente joven, que de alguna manera son los corresponsables de que sucedan las cosas. Por acción muchas veces, pero mayormente por omisión. Y él me hacía la siguiente reflexión. Pero entiendo muy bien que no sea comprendido y que me basta con que sea seguido. Aunque no sea comprendido, yo de estar seguido por unas personas tan excelentes como las que encuentro por toda España en el MCRC, a mí me compensa. Yo creo que mi vida está bien empleada. ¿Qué requieren los jóvenes, don Antonio, para seguirlo usted? Para que usted, hablando en términos joven, le venda la moto. Pues le voy a decir, juventud, que no la tienen.
¿Qué les vendo yo? no la- Juventud, sí. que no la tienen. Ah, tienen poca edad. ¿Eso qué es? La juventud está en el cerebro, no en las células del cuerpo. La juventud está en las ilusiones, pero no ilusiones vagas o sueños. Ilusiones de lo alcanzable, de lo perseguible. Ilusiones de saber. Ilusiones de refinarte en los gustos, ser mejor de lo que eres. En todo. En el arte también. Por eso hablo tanto de arte, porque es un ejemplo. Ser joven no es fácil. Para ser joven hay que estar al día en todo lo que es de interés para la humanidad. En cambio, el joven saca una oposición, hace una preparación buena, dura, aquí tiene un sueldo y se acabó. Se le acabó la juventud, porque no tiene curiosidad. Yo curiosidad la tengo toda, pero toda. Para empezar, insisto en lo de antes. Esto que estamos diciendo aquí, probablemente los que vean este programa no lo han escuchado nunca. Y algunos no lo van a volver a escuchar. Entonces, lo primero que hay que hacer, que es nuestra labor, es es informarle de lo que está pasando. La gente, cuando tú vas y le dices que no vives en una democracia, que España no es una democracia, se te queda mirando raro, diciendo, ¿cómo que no? ¿Quién es el loco este? Y luego se lo vas explicando y lo va comprendiendo. Pero hasta que no se rompa ese punto de inflexión, no creo que haya solución. Desde mi punto de vista, lo fundamental, una de las cosas fundamentales en la juventud es el ejemplo de sus padres, el ejemplo de la tribu, de la sociedad, y también el sistema educativo que de alguna forma le imbuye también los principios y las teorías y los conocimientos. La realidad desde mi punto de vista es que el ejemplo que se le está dando a los ciudadanos por parte de los que somos padres es un ejemplo, digamos, pobre porque los valores éticos y los valores que de alguna forma conducen a la verdad, al respeto y a ese tipo de, digamos, de valores que son los que hacen que una sociedad perviva, pienso que por parte de los padres, y yo soy padre, hemos hecho una dejadez y hemos dejado ciertas cuestiones digamos, bajo el Estado, es decir, el Estado las está administrando por medios, pues bueno, desde televisiones, desde una serie de elementos. Entonces pienso que los padres tenemos gran parte de culpa de cómo está actuando ahora mismo la sociedad joven de... Hasta este momento, y me das pie para la pregunta que voy a hacer ahora, hasta este momento don Antonio García Trevijano era un portavoz con mucha vitalidad, más en la oratoria que físicamente, ¿no? Porque físicamente se ve una persona pues ya un poco mermada, pero en la oratoria se ve una persona muy fuerte. Muerto don Antonio García Trevijano en este momento, ¿quién toma el testigo de MCRC para seguir en la lucha como estaba él? O sea, él estaba presente, tenía un programa, creo que era semanal, daba conferencias. ¿Quién sustituye a don Antonio García Trevijano en este momento para que la MCRC continúe? Realmente, si me lo permitís, no ha cambiado nada. La persona no está con nosotros, pero sus ideas y su pensamiento siguen y esa es la lucha del MCRC. Pero te pregunto, Pepe, ¿quién toma el testigo de eso? Sí, las ideas están, pero ¿quién toma el testigo de eso? ¿Quién dice, aquí está Trevijano, aquí están sus ideas? ¿Quién? Sí, mira, el MCRC tiene una junta directiva y esa junta directiva la integran una serie de personas que tienen diversas funciones dentro de ella, diversos ámbitos de trabajo, y hay un vicepresidente, don Antonio era el presidente, hay un vicepresidente que se llama José Papí, y bueno, en estos momentos él ha tomado las riendas. Estábamos inmersos en la preparación de la segunda Asamblea Nacional que íbamos a celebrar en mayo aproximadamente. De hecho, en Totana hubo una reunión hace un par de domingos que fue para ya crear documentos y crear iniciativas para llevarlas a la Asamblea. Ya se están haciendo a nivel nacional. Y bien, hay pues una estructura nosotros somos una asociación cultural y prepolítica, no somos ningún partido. Eso debe quedar claro, ¿eh? Ojo, no somos partido político, mucho cuidado. No aspiramos al poder, a obtener poder político. Aspiramos a cambiar las reglas de juego de un sistema, de un régimen
que no es democrático para que tengamos un sistema democrático, separando los poderes en origen y teniendo representación de distritos, como tienen en Francia, en Estados Unidos y en Inglaterra también. Por lo tanto, hay una estructura de asociación, de directiva, se está trabajando ya colectivamente, se estaba trabajando con él, pero ahora no está él, pero está el vicepresidente. Pronto haremos la asamblea y fruto de esa asamblea pues habrá una renovación o una continuidad de esa junta directiva en función de buenos criterios que vayamos adoptando. Lo que sí está claro es lo que ha dicho Pepe, es decir, los fundamentos y la teoría política de don Antonio la hemos asumido y estamos proyectándola de cara al futuro. ¿No creen ustedes, Vicente, Aitor, Pepe, que hubo, por lo que uno pudo ver, ¿no? Cuando hablaba de MCRC, siempre salía don Antonio García Trevijano, siempre, absolutamente. ¿No creen ustedes que hubo un exceso de personalismo? Bien entendido, no quiero decir con esto que no, pero bien entendido, y que a la ausencia de don Antonio García Trevijano pareciera solamente que el MCRC quedó un poco acéfalo, quedó un poco como se murió el líder, se murió, a pesar de que lo que tú comentabas, de que había una junta directiva, pero fíjate tú, curiosamente, ¿quién conoce al vicepresidente? Claro, lo que ocurre es que en este país estamos muy acostumbrados, en este país y en muchos sitios en general, a los líderes. Pero, por ejemplo, cualquier partido político, que no se puede comparar con nosotros, porque nosotros no somos un partido político, como ha dicho Vicente, tiene un líder. Pero hay una ausencia de ideas. O sea, realmente no hay unas ideas que sustenten a ese líder. El movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, la diferencia fundamental es que hay una base muy sólida de ideas, una base que es la que sustenta el pensamiento político del movimiento. Y además teníamos un líder que es un personaje único en la historia de España, porque ha sido un científico de la política, pero no solamente a nivel de España, sino que su pensamiento es extrapolable a nivel mundial, y ahora se está viendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que huelga ahora que hablemos de ese tema. Pero la realidad es que, y la diferencia está en que cuando hay pensamiento, cuando hay ideas, los proyectos se mantienen y lo único que cambian son las personas. Si eso lo comparamos con lo que tenemos en la sociedad actualmente, pues lo que hay son que si el presidente, que si el otro, unas luchas de poder para liderar, pero realmente no hay idea, hay un vacío. Y ese no es nuestro caso. Y por otro lado también es normal, el carisma de Trevijano y los conocimientos de Trevijano eran increíbles. Pero él mismo se dio cuenta en los últimos años, y antes de hecho tenía un programa que era diario, y poco a poco él ha ido recolectando gente que eran grandes intelectuales también, porque José Papi, por ejemplo, es una persona muy, muy entendida, y todo lo que forma la junta directiva también. Y pasó de un programa diario a un programa semanal, y el resto de programas lo hacen los otros colaboradores del MCRC. Por supuesto, compararse con Trevijano es batalla perdida. Pero bueno, como bien ha dicho Pepe, tenemos sus ideas, tenemos todo ese argumentario y tenemos que remar todos, pero siempre hemos tenido que remar todos, porque aquí si no remamos todos no vamos a ninguna parte. Claro, perdona Manuel, pero hay por ejemplo, personalidades de la talla de Trevijano, de Gustavo Bueno, de Dalmacio Negro, hay pocas. Ya Gustavo Bueno murió hace un año, hoy, hace 2 días ha muerto don Antonio, está Dalmacio Negro muy mayor también. Ya queda poca gente de ese nivel, de ese nivelazo intelectual, de esa potencia. ¿No sientes tú, Vicente, que pero, hay una falla en los líderes como Trevijano, que no han conseguido captar y generar una generación de relevo que lo sustituya a ellos? Porque claro, se muere el líder, se murió todo. No. Ellos han generado... Debe quedar claro que tanto Gustavo Bueno creó una fundación que sigue, la Fundación Gustavo Bueno, que todos los años están editando congresos, conferencias, cursos, en Santo Domingo de la Calzada, que es donde él está, donde reposan sus restos mortales. Es decir, Gustavo Bueno generó toda una escuela, Dalmacio Negro igual, y Antonio García Trevijano también. Y para colmo,
como Antonio García Trevijano, además de ser un pensador y un filósofo, era un hombre de acción, pues creó el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, que yo estuve con él en la génesis en el año 2006. 2006 sí. Y mira, éramos 7 u 8 y ahora somos miles de personas. Y estamos ya prácticamente en toda España y en varios países de América Hispana y de Europa. Es decir, el MCRC crece. El problema es que como no somos un partido político que busque el poder, entonces el crecimiento tiene su autolimitación. Pero de todas maneras es cierto que la desaparición de don Antonio, la desaparición física es dolorosa y es dramática para nosotros, que tanto le queríamos, pero él ha dejado una obra y una acción política ejemplar que nosotros vamos a seguir y a desarrollar dicha obra. Sí, sí. En la conferencia que dio nuevamente, que citaba antes, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, en abril del año 2017, participó un compañero de cárcel de él también, tuvo el testimonio de cuando don Antonio estaba en la cárcel. Y de alguna manera reconocía que había sido una persona, aún en esos momentos tan aciagos para él, bastante incorruptible, por cuanto le habían ofrecido ciertas cosas que para cualquier mortal pues son tentativas, ¿no? Como puede ser entre otras el poder, ¿no? Y él se negó categóricamente a eso. Vamos a ver un momentico esa reflexión de... Yo hace 40 años aproximadamente conocí a Antonio en la prisión de Carabanchel. Me alegro y te felicito porque eres coherente en tu trayectoria política, que allí te cortejaban todos los líderes antifranquistas y se comentaba que tú ibas a ser el presidente de esa república. Entonces, ¿qué pasó? Mi pregunta es, ¿qué pasó para que eso no existiera, se rompiera? Primero, me das una alegría y una emoción saber que has estado conmigo en la cárcel. Eso es muy agradable para mí y muy desagradable para ti, puesto que no, porque no has conseguido lo que entonces esperabas. Y si en mí veían un futuro presidente de la República, yo ni decía que sí, ni decía que no, para que me utilizaran para movilizar contra Franco. Pero yo ni una sola vez en mi vida he soñado con tener poder político. Lo desprecio. Pero ahora ya voy a contestarle a ese compañero inolvidable, porque se ha levantado y ha dicho la verdad de un hecho físico. Estuve contigo en la cárcel. Pues enhorabuena, enhorabuena de haber participado conmigo en momentos de esperanza. Y yo he seguido fiel, manteniendo la esperanza en la libertad, para lo cual tengo que enfrentarme y negar todo lo que ha habido después de la muerte de Franco. Porque ahí no hay esperanza alguna para la libertad, ni para la verdad. Tú me has preguntado cuál fue el motivo de que se rompiera. Pues una traición tan grande como la de Juan Carlos a su padre fue la traición del Partido Comunista de Santiago Carrillo a mí, a lo que yo representaba. Fracasó todo porque yo no podía concebir siquiera que personas como tú, que había muchas dentro del Partido Comunista, pudieran tolerar, admitir que en el último momento Santiago Carrillo les dijera hay que hacerse monárquicos y sacar la bandera de la monarquía y aplaudir al monarca, y que todos como corderitos dijeron, como hay ruido de sables, pues venga, aceptamos, legalizado. No, yo no luché para legalizar a nadie, porque nadie puede legalizar a la libertad. Es la libertad la que legaliza, no la inversa. ¿Qué opinan de esa reflexión que hizo el compañero de celda de don Antonio Trevijano? Y no es tener las cosas muy claras a veces para no ceder a las tentaciones de ven que yo te doy y yo te ofrezco. Hay que estar muy claro en las cosas, ¿cierto o no, Aitor, Vicente? Sí. No se viene a demostrar que uno de los 3 lemas que tenía Trevijano los cumplía, realmente cumplía los 3, que son lealtad, verdad y libertad. Y cumplía el tema de la lealtad consigo mismo, ¿no? Aquí se ha hablado de que era un personaje con mucho genio, aparte de ser un gigante.
También a mí me gustaría destacar, a colación de esto, que ahora vendré, que él tenía una forma de hablar que era muy contundente. Muy contundente, mucha fuerza tenía. Sí. Exactamente, y a veces a la gente eso le echa para atrás, porque como vivimos en el mundo de lo políticamente correcto, que es una nueva forma de censura, pues claro, confunde hablar de forma contundente. No, pero aparte, perdón que te interrumpa, Héctor, no solamente que tenía fuerza, la verdad, sino que aparte lo hacía de una manera infalible. Él era absoluto, no se equivocaba nunca. Era una de las virtudes que tenía. Y eso de alguna manera, pues es un hándicap para él también, porque la gente, somos humanos y todo el mundo nos equivocamos alguna vez. Sí, pues a eso iba, ¿no? Entonces, como él era un gigante intelectual en muchos aspectos, como he dicho y como tú has dicho, hablaba de forma muy precisa, elegía muy bien sus palabras de forma quirúrgica, como si fuese un cirujano. Por otro lado, también iba siempre con la verdad por delante. Entonces, se podía permitir hablar con esa contundencia, porque cualquier mediocre político, como los que vemos hoy día, no puede hablar con esa contundencia, puede intentarlo, pero sin tener esos conocimientos, la seguridad de que tiene razón, o simplemente partiendo desde la mentira, no puede hablar con esa contundencia porque se te ve a la legua. Quiero una reflexión de ustedes sobre un comentario que hizo Trevijano, donde decía, hacía una diferencia importante entre republicano y repúblico, ¿no? Decía, yo no soy republicano porque republicano es el que acepta pasivamente la república, es decir, un partido de la república. Yo soy repúblico, que es muy diferente. Un repúblico es un estadista de la república, una persona versada en asuntos públicos. De alguna manera esta definición, Vicente, Aitor, Pepe, no es una definición a la carta para su personalidad. Es una persona muy versada, muy conocedora de muchas cosas. La definición de repúblico no la hizo pensando, o sea, a imagen y semejanza de él. En absoluto, en absoluto. Eso recuerdo perfectamente cuando generó ese pensamiento y esa definición, y además lo hizo escribiendo mucho y razonando. Y como dice Aitor, quirúrgicamente. Él era un amante de la precisión en el uso de las palabras, ¿no? Y del vocabulario, era rigurosísimo. Y él creó ese vocablo, que además no lo creó, es decir, lo localizó en, no sé, de alguna manera, en algún diccionario, en alguna... Y lo explicó muy detalladamente para los miembros del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. No esperamos que la República advenga traída por nadie, sino que somos generadores de la República, y en tal que generadores somos repúblicos, hombres de acción. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso quisiera, ampliando un poco la pregunta que les hacía, no estamos de alguna manera, Aitor, Pepe, con esa definición haciendo una élite también dentro de la República, como define Trevijano. De alguna manera son repúblicos los que son versados en un área determinada en la política. Pero no todo el mundo son versados, no todo el mundo es versado en eso. Por lo tanto, estarían los que dirigen y los que no dirigen. Al regreso del corte me lo explican. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos la última parte de la tertulia. Le comentaba antes del corte, estimados amigos, que si con la definición que había hecho don Antonio Trevijano de lo que era un repúblico, no estábamos de alguna manera ante los repúblicos no serían una élite ilustrada. Por lo tanto, no sería una cuestión democrática. Pues precisamente es todo lo contrario. El mensaje de don Antonio, su pensamiento, es un mensaje perfectamente entendible por cualquier persona, es un mensaje muy sencillo de comprender, solo hay que escucharlo y se entiende, no hace falta que lo explique nadie. Es un mensaje entendible. En segundo lugar, es un mensaje asumible, y cualquier persona de buena fe, cualquier persona que tenga que piense un poco y diga, bueno, aquí qué pasa, le sienta unas bases que son perfectamente asumibles en su pensamiento. Y la tercera cuestión que hace que no vaya dirigido, como pueda parecer, a unas élites, es que además es un pensamiento ejecutable, viable. Es decir, las ideas que propone no son utopías ni son cosas inalcanzables, son cosas conseguibles con los medios con los que disponemos los ciudadanos hoy. Entonces, un mensaje que es entendible, que es asumible y que es viable, no se puede decir que vaya dirigido a ninguna élite. No, lo digo porque entre comillas lo cita él.
Un repúblico es un estadista de la república, una persona versada en asuntos públicos. Eso lo dice don Antonio García Trevijano, y de ahí saco yo la conclusión que saco, pero puede ser una cosa... Es una apreciación subjetiva. A ver, que no, estoy intentando un poco responder al análisis que me pide. Y lo que yo he querido decir es que en ningún momento está dirigido a ninguna élite, ni los que asumimos ese pensamiento somos ninguna élite, porque es un pensamiento que perfectamente cualquier persona puede entender y, por supuesto, asumir. Aitor. Sí, también él hacía la diferencia en consonancia con lo de republicano, como has dicho antes, porque en España cuando uno habla de republicano, o la gente que suele hablar de soy republicano, suele hacer referencia a la Segunda República. Él hablaba a futuro, él quería una tercera república de verdad, no una segunda república. Ni la primera. Ni tampoco la primera, que de esa nadie habla, claro. Entonces, claro, quería hacer esa diferencia como, no, nosotros no hablamos de la Segunda República, queremos una nueva república, que es la cosa de todos y para todos. Es decir, eso ya te incluye la democracia. Y que no se puede hablar de un movimiento de élite, como dice usted. Sí, bueno, yo una pregunta un poco retórica, simplemente, no pretendo yo, es simplemente para que ustedes puedan argumentar lo contrario. Es cierto que hace falta ciertos conocimientos políticos para estar en el MCRC, si no, no estaríamos aquí, porque nos tenemos que dar cuenta de que esto no es una democracia, para eso tenemos que saber qué es una democracia, y para eso tenemos que saber que vivimos en una oligarquía de partidos y debemos saber qué es una oligarquía de partidos. Yo te haría una corrección, y es que más que un mensaje elitista dirigido a una élite, es un mensaje, el de don Antonio, que lo que propaga es o sea, que lo que necesita es que se difunda. Es un mensaje que está callado. Entonces, en la medida en que acceden a él los que lo buscan, porque realmente si tú enchufas cualquier medio de comunicación, sean periódicos, sean televisiones, están todos en manos de los mismos, buscan lo mismo y pretenden imbuir a la gente las mismas ideas. Entonces, si lo dices desde el punto de vista de élite, porque claro, es gente que se preocupa e intenta decir, bueno, esto no funciona, ¿por qué no funciona? Pero no élite en el sentido de que sean diferentes ni... Al hilo de lo que estás comentando tú, efectivamente, a la muerte de Franco, don Antonio García Trevijano quedó condenado al ostracismo total, ¿no? Han transcurrido 40 años, la sociedad ha evolucionado, hemos ampliado mentes, hemos entendido que hay otras cosas, otras formas de gobernar. ¿Por qué razón el mensaje de Trevijano no era prudente escucharlo? Digo esto porque hay motivos, porque en ninguna de las conferencias que dio, aquí en Murcia concretamente, cuando dio la conferencia en la Universidad de Murcia, a la cual asistimos, y parte de los cortos que hay ahora son de esa entrevista, no fue cubierta por los medios de comunicación. ¿A qué se debe eso? ¿Qué encerraba el mensaje de Trevijano que de alguna manera no era necesario, no era sano que se supiera? Claro. Pero no solo esta conferencia. En el 2011 tuvimos otra en el hemiciclo de la Facultad de Letras, que fue cuando vino a presentar el libro Teoría Pura de la República, que había sido editado el año 2010. Estuvo en el Instituto de Bullas, estuvimos en Lorca, en Totana, para los alumnos de dos institutos, del Prado Mayor y de Juan de la Cierva, y luego en Murcia, en el hemiciclo, es decir, vino e hizo 4 conferencias en 4 días, don Antonio, con casi 90 años. Bien, en ninguna hubo medios de comunicación, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Pues que los medios de comunicación españoles están unidos por el cordón umbilical al régimen de partidos estatales. Ojo que nosotros no somos contrarios a que existan partidos políticos, somos contrarios a los partidos estatales o estatalizados. Los partidos tienen que existir porque es una consecuencia lógica de la libertad de asociación, pero que sean partidos en la sociedad civil, no en el Estado, no instalados en el Estado, financiados por el Estado y protegidos por el Estado. Bien, eso es lo que pasa con los medios de comunicación, que ahora mismo, si observamos bien, los medios de comunicación en España están por un cordón umbilical unidos directamente a la partitocracia, unos al PSOE, otros a Podemos, que es la sexta, Podemos, que es la SER, PSOE,
¿Qué es la COPE, Radio Nacional? Pues Radio Nacional del que está en el poder, pero ¿qué es la COPE? ¿Qué es radio? Etcétera, etcétera. Pues el PP. Y así, y luego también un poquito de Ciudadanos. Es decir, hay una oligarquía mediática, económica y de partidos políticos que hacen una simbiosis que, claro, hace imposible que un hombre libre pueda emerger en... Uno está harto de ir en la calle, Vicente, Aitor, Pepe, de que estos partidos no me representan. Si no me representan, ¿por qué seguimos sus idearios? A ver, tú puedes decir, Pepe. El problema es lo que hemos dicho antes. Todos los medios de comunicación que están en simbiosis con la oligarquía económica y con la oligarquía de partidos, te están diciendo todo el rato que sí que nos representan. Pero a mí me gustaría explicar de forma breve por qué no nos representan, para que la gente lo sepa, ya que nunca se lo han explicado. Y si me lo permites, quiero hacer una explicación técnica, aunque sea con palabras lo más simplificadas posibles, y luego con un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a entender. Perfecto. Usted, si ha votado, o cualquiera cuando va a votar, se encuentra que hay una lista del PP, del PSOE, del partido que sea. Ahí hay nombres. Esos nombres son los diputados que van a las Cortes, que son el poder legislativo. Tú no tienes la opción de elegir esos nombres. Esos nombres te están ya dados. Es decir, tú no tienes capacidad de elegir a los diputados. Por tanto, no te representan a ti que los votas. Representan a quien los ha puesto en esa lista, es decir, al jefe del partido. Esa era la explicación técnica. Ahora voy con el ejemplo. Imagínese que usted va a un bar y dice, oiga, quiero que me pongan unos huevos fritos con patatas. Y coge del bar y dice, no, solo tenemos este menú. Y usted dirá, pero es que yo no quiero ese menú, yo quiero un huevo frito con patatas. Dice, no, aquí solo tiene ese menú. Si quiere, váyase a otro bar y pida lo que quiera. Usted se va a otro bar y le dice lo mismo. Señores, quiero huevos fritos con patatas. Y en el bar le dicen, no, aquí solo tenemos este menú. O lo acepta entero o no acepta ninguno. Entonces usted dice, bueno, vale, pues acepto el menú, lo compro. Y luego se va a un juez y le dice, oye, mira, es que aquí solo no me han dejado comer huevo frito con patatas, solo el menú. El juez dirá, no haberlo pagado. Si lo ha pagado, yo entiendo. Estás aceptando el Exactamente, ¿no? Pues el menú sería la lista de partidos y cuando usted paga sería que usted está votando. Entonces, estás alimentando ese bar. Pues entonces, eso que sería una locura, que nadie aceptaría, que los bares funcionasen por menú, nadie lo toleraría. ¿Por qué se tolera que existan esos menús en los partidos políticos? Lo toleran porque lo desconocen. Pues no aceptemos ese menú, no paguemos ese menú, no alimentemos a esos partidos políticos y por lo tanto abstengámonos. No solamente tenemos unos políticos que no nos representan, sino que además yo añadiría lo que ha dicho Aitor, que no representan ni al que lo ha puesto, porque el que lo ha puesto no se va a rebajar a que ellos lo representen. Es pura lógica. Y quien lo ha puesto, ¿cómo van a representar a quien los ha designado? Si el que lo ha designado es el que tiene el poder, ¿cómo va a delegar en ellos para que lo representen? Ni siquiera eso. O sea, no representan ni a los que los votan, ni siquiera a los que han designado. Entonces, ¿a quién representan? Representan a la oligarquía de partidos y nada más. Es decir, el poder establecido y nada más. ¿Qué ocurre desde mi punto de vista? Pues que lo contrario de la libertad es la esclavitud. Eso todo el mundo lo sabe. Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, ¿por qué se comportan así? Porque son esclavos. O sea, todas las personas podemos decidir entre ser libres o ser esclavos. Cuando somos esclavos de lo que decimos. Si lo que decimos es mentira, somos esclavos de nuestras mentiras, de nuestros hechos. Si decimos la verdad, somos libres de alguna forma. Don Antonio García Trevijano, una de las cosas por las que se le condenó al ostracismo en vida es porque decía la verdad, simplemente, ese era su pecado para no salir en televisiones, no salir en ningún sitio. ¿Cómo puede ser que a un pensador de esa categoría no se le haya dado un premio Príncipe de Asturias? Es decir, premios que de alguna forma, un reconocimiento, ¿por qué no se le han dado premios a nivel? Porque como era libre, era tan libre que no era esclavo de nada ni de nadie. Y eso es lo contrario de lo que ocurre ahora mismo con los partidos políticos, con los medios de comunicación y con muchísima gente, pero es que lo peor no es eso. Lo peor es que eso ha contaminado, ha imbuido a la sociedad
en la que estamos. Y muy pocas personas hoy pueden decir que son realmente libres, porque muchísima gente es esclava de cosas, de deudas mentales, morales o de cosas que ha hecho o ha dicho. Y eso es difícil de desmontar desde un movimiento que no tiene poder ni persigue el poder, sino simplemente el razonamiento de las personas y el mensaje. Porque puedo decir además que don Antonio García Trevijano se sentía libre hasta los 3 meses que estuvo en la cárcel, que le metieron en la cárcel injustamente. Hasta en ese momento se sentía libre. ¿Por qué? Porque estaba allí, porque era fiel a sus principios y mantenía la verdad. Él podía no haber entrado en la cárcel, simplemente, como hicieron otros, pasando por la ventanilla, pero eso no lo hizo nunca. Y esa esclavitud es la que hace que esto funcione de esta manera. Aitor, ¿querías añadir algo a lo que iba a Sí, un pequeño matiz. Claro, todo este sistema lo que hace es favorecer y fomentar la corrupción, porque ¿a quién elige el jefe de partido? Elige a sus amigos, a los que son fieles a él. Al que no se mueve, el que se mueve en la foto no sale. Claro, pero tiene que recibir un favor a cambio. Entonces, a base de esos lazos de favores que hacen de forma masiva en todo a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas, en todos los municipios, es por lo que se necesita algo, dinero. Y ahí viene la corrupción, tanto legal como ilegal. Por eso, insisto que una de las frases clave para entender la política española es reparto del botín de la nación para repartirlo entre los partidos políticos y sus amigotes. Comentabas tú, Vicente, ahora con respecto al MCRC, que era un movimiento más que nada educativo, de conciencia, que en el momento que hubiera logrado el objetivo, desaparecería. ¿Ok? Cierto. Vienen elecciones próximamente. Si son un movimiento educativo, tendrán que estar presentes educando para cambiar aquello que no es, a juicio de ustedes, representativo. ¿Qué van a hacer? Pues ese es un debate intenso, aparte de ser una postura clara, la que hemos defendido desde siempre. Hemos defendido desde siempre la abstención. Es decir, nos abstenemos de participar en un régimen que es corrupto y que no es representativo y que no separa los poderes en origen. Yo votaría si yo viviera en Francia, porque allí puedo elegir a un diputado de distrito a doble vuelta y por mayoría. Por lo tanto, puedo elegir a un ser humano al que luego le puedo pedir explicaciones, o en Inglaterra o en Estados Unidos. Ese es mi congresista, ese es mi diputado, pero aquí no puedo votar porque yo no tengo a ese diputado de distrito. Y tampoco voy a votar aquí porque aquí se elige un gobierno parlamentario y estamos viendo lo que pasa, lo que está pasando en Cataluña, que no hay manera de constituir, como en Italia. Dichoso sistema proporcional, que cuanto más proporcional, más dificultad genera. Es decir, no elige el ciudadano a quien le ha de gobernar, no. El ciudadano vota listas de partidos cerradas y bloqueadas, y esos diputados elegidos previamente por los jefes de partido son los que luego eligen al presidente. No hay separación de poderes. El legislativo elige al gobierno, pero lo elige porque el posible gobierno siempre ha hecho primero la lista. Es decir, ¿cómo vamos a participar en una mascarada, en una teatralidad absurda, ridícula? Entonces nosotros proponemos la abstención. Y lo que vamos a hacer es, posiblemente, hacer algún acto pidiendo la abstención, convocar actos públicos, mítines, pidiendo la abstención y razonando el porqué, e ir a los colegios electorales con educación, con mesura, con gallardía, elegantemente puestos, y vamos a romper las papeletas antes de votar, romper la papeleta y explicar por qué rompo la papeleta, o sin romper la papeleta decir, yo vengo a votar, pero no voy a votar porque no puedo elegir a mi gobernante ni a mi diputado de distrito. Antes de dar la palabra a mis otros dos tertulianos, en la misma Universidad de Murcia, en abril nuevamente, don Antonio Trevijano hacía una reflexión sobre por qué afiliarse al MCRC. No puede haber nadie aquí que haya tocado yo con el corazón, porque por la cabeza lo doy, por supuesto, si no, no estaría aquí. Que no sea coherente y no nos ayude. ¿Por qué no estáis todos asociados
al MCRC, que es cultural, que no hay obligación de dar dinero, que aquí nadie persigue nada personal ni egoísta. ¿Por qué no estáis todos como un solo hombre? Porque llegará un día en que es necesaria la movilización y habrá que ser en Murcia, en Valencia, en Barcelona. Y eso no se hace con personas, héroes individuales, se hace con masas, pero con masas elegidas. Y vosotros tenéis el privilegio de escuchar unas palabras que otros ni siquiera saben que existen. Yo os pido de verdad ayudarnos. Y la única ayuda vuestra, no pido dinero. El que tenga bien que dé 1 euro, 10 euros, da igual. Lo que pido es la asociación, que es muy sencillo. En primer lugar, no compromete más que apoyar lo que decimos, la verdad, la libertad, oírme por la radio, aumentar el número de oyentes, porque ahí a lo mejor podemos ya obtener publicidad. Hasta ahora nada. Hasta ahora yo no he recibido dinero porque, entre otras cosas, me he negado ni a publicidad ni a nada, porque conozco muy bien el mundo de la difamación. Y para mí, si ganara algún dinero con esto, bueno, ya estaría difamado, pero bueno. Es decir, yo os pido de verdad, ayudadme, porque ayudadme a mí, estáis ayudando a vosotros, a España, a Murcia. Ayudadme. ¿Cómo? Incorporaros al MCRC, haced lo que podáis para que supamos, para que lleguemos rápidamente a 100.000. Tampoco es mucho pedir. En cada ciudad, yo voy a recorrer España pidiendo esto a todos. Y será difícil que Murcia no me escuche. Gracias por vuestro apoyo y os agradezco de antemano lo que hagáis. Si no podáis hacerlo por la consideración que sea, merecéis mi respeto por haber asistido a mi conferencia y apoyarme aquí. Pero si podéis, asociaros, porque nos vaya a permitir hazañas mayores. Yo lo aseguro. No tengo límite y tengo 90 años, pero yo creo que voy a tener 900. Hombre, Matusalén llegó. Me hacías, Aitor, una corrección. Yo dije que era afiliarse. Me traicionó el subconsciente seguramente. Claro. No es asociarse más que afiliarse. Claro, es una asociación, no somos un partido político, por tanto la palabra adecuada es asociarse. Siguiendo en la línea de Vicente, por supuesto, nosotros pedimos y pediremos siempre la abstención activa. Por todas las razones que ha dicho él, porque no queremos ratificar listas de partido. No queremos este sistema en el que, en el fondo, los presidentes, pero por ley, porque no pueden hacerlo de otra forma, el presidente del gobierno español se elige a sí mismo. Porque en el fondo lo que hace Rajoy es, yo os elijo a vosotros para que luego vosotros me elijáis a mí. Y eso lo hizo Zapatero, y eso lo hizo Aznar, y Felipe González, y no pueden hacerlo de otra forma. Entonces, para evitar esa estafa, que es una estafa en la que el ciudadano no puede elegir absolutamente nada, pues proponemos la abstención, porque votando legitimamos a ese régimen. Porque, ojo, el problema no es de un partido o de otro, es del régimen, es del sistema. Siguiendo con el ejemplo de antes, en vez de comprar el menú que te da en el bar, pues vete a tu casa y date los huevos fritos, y así no alimentas esos bares. Ciérralos, no les votes. Pepe, brevemente, que me queda un poquito. La realidad es que estamos instalados en el miedo. La gente cuando vota, de alguna forma, mucha gente tiene miedo, porque dice, bueno, y si no voto, ¿qué va a pasar? Es decir, de alguna forma parece que hay un miedo. Nuestro mensaje va dirigido a ciudadanos valientes, a ciudadanos que se sienten libres, que no tienen atadura ni esclavitud con cosas, con vínculos que ellos hayan creado. Entonces, el que se sienta libre y valore la libertad y tenga un mínimo de valentía, el hecho de no acudir a votar es una forma activa de trabajar para conseguir algo importante y luchar contra algo que nos está perjudicando. El que tenga lazos, tenga ataduras, tenga compromisos, tenga paga, o tenga contrato, o tenga trabajo por votar, pues que siga votando. Ese no va a dejar de votar. Ese dejará de votar el día que el sistema cambie. Pero el que se sienta libre y no tenga vínculos, que razone un poco, que piense y que actúe en consecuencia. José Movera, muchísimas gracias. Aitor Céspedes, muchísimas gracias. Vicente Carreño, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A ustedes, queridos amigos, espero que hayan reflexionado lo comentado por nuestros invitados sobre la figura y el pensamiento de don Antonio García Trevijano. Fue un hombre, como comentaba al principio,
claro en sus ideas. No sé si compartidas por mucha gente, pero por lo menos las tenía para sí, las tenía claras. Falleció el 28 de febrero, descanse en paz, y ustedes, queridos amigos, los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Muchas gracias.